Bien, gracias por decirme. ¿Saben qué? Es que me metí con Zoom y se me olvida meter el... se me olvida poner el audio. Entonces voy a volver a decir todo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a Ministerio 710, Educación Bíblica sin Censura. Saludamos a todas las naciones. Soy tu amigo Ernesto Rosas desde Pachuca, Hidalgo, México, la bella airosa. Sí, señor, aquí estamos en el centro de la República Mexicana. Estamos a 1 hora y media de la Ciudad de México, la capital. Y pues es un placer, gracias por decirme. La vez pasada igual metí con Zoom y se me olvidó poner el micrófono. Checo todo menos el micrófono. Espero que ya se esté escuchando sin problemas. Muy bien, pues es un gusto poder estar aquí con ustedes y poder aprender. Creo que ahora sí ya se oye, ¿verdad? Ok. Ya se escucha bien, perfecto. Vashni, gracias por ayudarme. Gracias, voy a estar pendiente de los comentarios ahí que se me pasa. Pero bueno, creo que ya estamos conectados, ya saludamos, ya empezamos otra vez. Yo estaba encarrerado. Qué bueno que se me ocurrió leer. Y pues bien, voy a compartir la pantalla que vamos a tomar el tema, que es bastante la información que hoy vamos a ver. Y ya les dije que al ratito saludo a todos sus mensajes y si puedo pasarlo ahí por el, como estamos en Zoom, lo podemos compartir. Bien, déjenme ver la pantalla para compartirles lo que traigo para ustedes. Vamos a compartir la pantalla. ¿Dónde estás? Aquí, ya lo vi. Los inventos del hombre blanco. Muy bien. Pues ahí está. Bien, bien. Pues vamos a... No sé cómo esté allá. Un segundo. Estamos checando que todo esté en orden para nuestra enseñanza. Muy bien. Pues bien, pónganse cómodos, tengan sus cuadernos, tengan, ahora sí que lo que vamos a estudiar para que tomen notas. Bien. Ahora sí que lo que vamos a estudiar para que tomen notas. Vamos a compartir la pantalla. Bien, disculpen que me estoy poniendo aquí ya de acuerdo. Ok. Creo que ahí está ya. Los inventos del hombre blanco. Okay. Pues bueno, el tema de ahora es precisamente el Mashiach, conceptos que están, que han formado creencias. Y pues vamos a descubrir un personaje que espero lo puedan ustedes identificar. Se los voy a platicar, vamos a ver dos personajes importantes que vamos a identificar. Este personaje nació en el año 4 antes de la era cristiana. Es un personaje que tiene una filosofía importante que cautivó en su época a muchas personas, ahora sí que sanó personas, resucitó una niña y pues su filosofía impactó
a muchas personas en su zona en el primer siglo, ¿ok? Tuvo discípulos que lo siguieron, tuvo personajes que estuvieron cerca de él, prácticamente ahora sí que los romanos de alguna manera sabían de él y lo respetaban, ¿ok? Entonces, quiero hablarte de este personaje. ¿De quién es? Descúbrelo. Resucitó una niña y luego te voy a dar más datos. Ese personaje murió y luego resucitó y se apareció a sus discípulos. Se apareció a sus discípulos, a unos cuantos nada más, no a todos, y ya después ascendió al cielo. Entonces, voy a retomar toda la información de este personaje. Entonces, fue engendrado por Dios su mamá, nació en el año 4 antes de la era cristiana, ¿sí? O sea que fue engendrado por Dios, no por un varón, sino fue por Dios. Nació en el año 4 antes de la era cristiana, tuvo discípulos, fue muy respetado su filosofía entre los romanos, resucitó una niña, murió, resucitó, apareció a algunos de los discípulos y luego ascendió al cielo. ¿De qué personaje estoy hablando? Descubre ese personaje. ¿Cuál es? Este personaje es un personaje conocido en el primer siglo, conocido como el Jesús griego, y se llama Apolonio de Tiana. Todas las características que yo te acabo de mencionar se le conoce como el Jesús griego o Apolonio de Tiana. Todo. Te voy a hablar de otro personaje del cual quiero compartir la pantalla. Nació de una madre virgen, bautizado en el río Anub, fue tentado mientras andaba por el desierto, curó a enfermos, a ciegos, expulsó a demonios y caminó sobre el agua. También resucitó a Azar, que traducido significa Lázaro. Tuvo 12 discípulos. Sus enseñanzas se denominan y fueron conocidas como el Sermón del Monte. Fue crucificado junto a 2 ladrones. Luego de 3 días, 2 mujeres anunciaron que había resucitado el Rey de la humanidad. Entonces, ¿de qué personaje estamos hablando? ¿Ok? Si te das cuenta, esta información puede ser parecida, pero este personaje que te estoy hablando con esas características que tú puedes ver en la pantalla, estoy hablando precisamente de un personaje que se llama Horus. Horus, hijo de Osiris. ¿Sí? Esta información que yo acabo de mencionar viene precisamente en el libro de los muertos. Es un libro egipcio y es del año 1280. Dese cuenta que esta información que les acabo de mencionar es del año de 1280, que se encuentra en el libro de los muertos. Es un libro egipcio muy conocido. Horus es hijo de Osiris. Ahora, si te das cuenta, te hablé de un personaje llamado Apolonio de Tiana. Apolonio de Tiana, que fue engendrado por Dios, un dios, no dice qué dios fue, es un dios, bueno, sí, un dios egipcio, ahora sí que engendró ese dios en su mamá y él vino, un semidios, porque cuando hay un dios que engendra en un ser humano, ¿okay?, se le llama semidios, como lo que sucedió con Hércules. Hércules fue lo mismo. Hércules también fue engendrado por un dios en su mamá. Él nació un semidios. Él también murió, resucitó, apareció a algunos y luego ascendió al cielo. Entonces estamos viendo una línea de información
de ser engendrado por un Dios, mueren, resucitan, se aparecen y luego ascienden al cielo. Esto también sucedió con un faraón que se asimiló a Osiris, que también tuvo una anunciación, nació, fue circuncidado, fue bautizado y luego murió, resucitó y ascendió al cielo. Esto es una información que lo vamos a ver más adelante, para que te des cuenta cómo hay ciertos datos importantes en héroes en ciertas zonas, en ciertas culturas. Y como les dije, esta es una enseñanza académica donde yo te estoy brindando información. Por favor, no estoy exponiendo mis creencias. Que quede muy claro, porque a veces piensan que porque estoy dando cierta información estoy exponiendo mis creencias. No, señor. Yo te expongo la información académica. Por lo cual, por eso yo te pido, por favor, investígalo. Ahora sí que verifica todo lo que te estoy diciendo, investiga y saca una conclusión. Voy a repetir las 3 palabras de Ministerio 7:10 que nos identifica: verifica, investiga y concluye. ¿Ok? Y vamos a seguir hablando de esta enseñanza. Hay historias y mitos y leyendas, de veras, de personajes que murieron, resucitaron, que aparecieron, ascendieron al cielo, en diferentes culturas. Como acabo de mencionar, el faraón que se asimiló a Osiris, Hércules, Julio César, también Julio César, hablando de Roma, un romano que murió, resucitó, se apareció a algunos y luego ascendió al cielo. Y por supuesto el que yo te hablaba al principio, que es Apolonio de Tiana, ¿ok? Entonces todos tienen una misma línea ahora sí que de nacer. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, el que tienen una dificultad para nacer, el ejemplo de Abraham lo quería matar Nimrod, ¿ok? Vemos a Moshe en una época de matazón de niños, de acuerdo al relato del Éxodo. Y luego tenemos a nuestro bendito maestro Yeshua de Nazaret, que también lo relacionan que cuando él pues nació, también hubo toda esa matazón de niños que mandó Herodes a matar. Entonces, chequen ustedes toda esta información, por favor, verifíquenla, porque es muy importante lo que vamos a estar nosotros estudiando juntos. Ahora vamos a hablar del Mashiach. Estas últimas 2 semanas se ha oído tanto de que ya llegó el Mesías, que ya está aquí en el judaísmo ortodoxo, que ya llegó el Mesías, ¿ok? Y pues hay un alboroto tremendo. Los cristianos, los mesiánicos dicen, bueno, cristianos y mesiánicos es lo mismo, tienen la misma base, el mismo fundamento, nada más que los cristianos no estudian Torah, los mesiánicos sí estudian Torah. Los cristianos no se ponen kipá, no se ponen tzitzis, los mesiánicos sí, pero tienen el mismo fundamento, porque los dos creen que Yeshua fue engendrado por Dios en una virgen, así como nos los platica Mateo y Lucas. Bueno, entonces, el concepto de Mashiach que tienen los judíos y el concepto de Mashiach que tienen los cristianos y los mesiánicos es totalmente diferente, muy diferente. Entonces, hay ahorita un zafarrancho espiritual viral y que vamos a hablar de este personaje al final. No te vayas, al final voy a hablar de este personaje judío que dicen que es el Mesías. Entonces, yo quiero brindarte la información de cómo lo ven los judíos, cómo ven para ellos que es el Mesías, y cómo ven los cristianos y los mesiánicos, que tienen una gran influencia griega, ¿ok? Una gran influencia griega en el concepto de un Mesías. Por eso, cuando hablamos, vemos a un judío ortodoxo, a un cristiano, a un mesiánico hablar de Mesías, chocan. ¿Por qué? ¿Por qué chocan si están hablando de una misma Biblia, del mismo Tanaj, del mismo Antiguo Testamento? ¿Por qué chocan? Porque tienen conceptos diferentes.
¿ok? Tienen una perspectiva. El judaísmo tiene sus creencias y esas creencias están basadas en conceptos que nosotros necesitamos conocer. El judaísmo de hoy nació en el posexilio, construyó su fe en una fe monoteísta. No fue nada fácil erradicar la monolatría que había en ellos. Venían de un politeísmo, una monolatría. De hecho, después vino la monolatría. De hecho, cuando hablamos de los 10 mandamientos, dice, no tendrás otros dioses fuera de mí, eso es monolatría, porque están reconociendo que aparte del Dios supremo, el que hizo los cielos y la tierra, consideran que hay otros dioses. Eso se llama monolatría. Yo creo en un Dios, pero sé que hay otros dioses. Eso es monolatría. Ya el politeísmo es que adoras varios dioses. Y el problema con Israel, el antiguo Israel, es que pues, creían en un Dios, pero adoraban otros dioses. O sea que había un politeísmo tremendo. La palabra Mashiach siempre existió por el concepto de un Mashiach que traerá liberación a la nación de Israel y que gobernará al mundo. Esto viene en el post-exilio. La palabra Mashiach siempre ha existido, pero el concepto de alguien que viene a liberar a Israel, esto es post-exilio, totalmente en el post-exilio. Bien, Mashiach significa ungido, y en el antiguo Israel, para ellos, ya les dije, el concepto de Mashiach o Mesías, o ungido, que ya los romanos y todo el Christus, esta parte, mis amados, era para 3 solamente. Es el profeta, el sumo sacerdote y el rey. Ellos se les llamaban Mashiach. Ustedes ven en las traducciones español no lo ponen como tal, pero en el hebreo sí viene. Se les consideraba los ungidos, los Mashiach. Entonces el concepto de Mashiach existía. Ahora, profeta, sumo sacerdote y el rey. Para el sumo sacerdote y para el rey había un protocolo de ungimiento, de derramar aceite para consagrarlos a su servicio, a su oficio. Y estaba relacionado con aceite, por eso se le llama Mashiach. ¿Ok? En algunos puntos se puede ver la unción de algún profeta, pero no siempre se manifiesta ahí se le ungió como profeta al fulano, ¿no? Pero así se consideraba en la cosmovisión antigua. Muy bien. Entonces, esto es importante, ya que vamos entendiendo el concepto bíblico del Mashiach y a quién se le llama Mashiach, entonces vamos a ir avanzando con esto. Miren, el sumo sacerdote, el que era ungido para sumo sacerdote, pues vemos en la Torá, precisamente en Levítico, que es el libro sacerdotal, nos muestra cómo se preparaban, el Éxodo también, cómo se preparaban para ungir a los que iban a servir. Y ese ungimiento esa unción era precisamente para servir, para consagrarlos a un servicio. El rey también tenía un protocolo importante cuando era ungido para servir como un mandatario, como el gobernante que Dios ha puesto, y que de acuerdo a la tradición, ese rey ungido se convierte en hijo de Dios. Y es importante que nosotros veamos cómo ha ido cambiando todos los conceptos en el Israel antiguo y al Israel después del exilio, que es cuando nace el judaísmo. El judaísmo ortodoxo que ahora conocemos, el judaísmo rabínico, nació precisamente después del exilio, cuando ya se entregó la Torá. Hemos dicho una y miles de veces que la Torá no la escribió Moshe, sino que se compiló de varias fuentes y se hizo ahora sí copiar y pegar, como quien dice, de varios escritos que fue el yavista, el oísta, el deuteronomista y el sacerdotal, y se hizo lo que ahora conocemos el Humash o la Torá o el Pentateuco. Eso se entregó después del exilio.
fue la constitución del pueblo de Israel, de los judaítas desterrados y que ahora por Ciro regresan a Judá y ahora tienen una constitución donde viene todo lo que es el gobierno, la ética de cómo comportarse y viene el sistema religioso que ya está incluido el templo, perdón. Bueno, entonces estamos hablando ya de eso y el rey, decía yo, que era considerado el hijo de Dios, porque era adoptado. Por eso el Salmo 2 es el protocolo de la coronación de un rey, que lo usa el libro de Hebreos como una referencia. Sin embargo, cuando se corona a un rey y se unge a ese rey, Mashiach, como rey, entonces se lee el Salmo 2, que el Salmo 2 habla de adopción. Es decir, que ya pasa de ser una persona civil a ser a un rey, y ese rey se le considera el hijo de Dios. Ahora, eso era antes del exilio. Después del exilio, eso cambió y ahora hijo de Dios no se le llama nada más a uno, al gobernante. Ahora, después del exilio, se le dice hijo de Dios a toda la nación, ¿sí? Sobre todo durante el exilio, hasta después del exilio, ya el pueblo de Israel, los judaítas sobre todo, porque los que estaban desterrados eran los judaítas ahora ya entienden que ahora ya subieron un escalón más, un nivel más, y ahora no nada más son pueblo de Dios, ahora son hijo de Dios. Y cuando sacaron a Sherá, que era la esposa de Yahvé, de acuerdo a la historia, y que la desterraron a Sherá y la mandaron a Babilonia, según Zacarías, entonces ahora, como todos los dioses tienen una esposa, de acuerdo a su cosmovisión antigua, entonces ahora Israel pasa a ser la esposa de Yahvé. O sea, Yahvé no se quedó sin esposa. Ahora Israel no tan solo es hijo de Dios, ahora es esposa, ¿sí? En una metáfora, en una relación matrimonial, lo maneja ya después del exilio. Entonces ahora el pueblo de Dios se considera hijo de Dios, pero también que hay un pacto como si fuera un matrimonio, un pacto matrimonial con Dios. Y ahí de ahí en adelante, del post-exilio en adelante, hay ese concepto. Por eso nosotros tenemos que ir conociendo qué es lo que pensaban antiguamente, en dónde hubo cambios de acuerdo a la historia. Todo está en la Biblia, nada más es cuestión de ir estudiando, analizando, investigando. Cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que ver varios aspectos, no nada más la cuestión mentalidad hebrea con su cosmovisión, sino también hay que ver la parte política, la parte social, económica de ese tiempo que se escribió la escritura. Si escribió Jeremías, bueno, Jeremías, que ese tiempo cómo estaba la política, cómo estaba la cuestión socioeconómica, la cuestión social, cómo eran las castas, en fin. Y todo eso cuando nosotros lo investigamos, y nos damos cuenta cómo estaba, ahora comprendemos un poco más las escrituras. ¿Ok? Bien, vamos a seguir avanzando. ¿Yeshua de Nazaret es el Mashiach? Es una pregunta. No estoy diciendo nada. Ya les dije, mis amados, que yo no estoy exponiendo mis creencias. Mis creencias son personales, son mías. Nada más, son mías. Las tuyas son tuyas. ¿Ok? Estoy exponiendo información y estoy haciendo preguntas donde cada quien, de acuerdo a sus creencias, las va a responder y yo voy a compartir información académica, ¿ok? Entonces, Yeshua de Nazaret, nuestro bendito maestro, ¿es el Mashiach? Bueno, vamos a ir resolviendo esta pregunta. Yeshua de Nazaret es Mashiach solo como profeta. De acuerdo a Mateo 13, del 53 al 58, nos muestra claramente, dice que Yeshua llegó a su tierra y pues como que no lo recibieron muy bien, como que no lo aceptaban. Que cómo va a ser el hijo del constructor, porque en aquellos tiempos dicen carpintero, pero era más que carpintero, su papá era constructor de aquellos tiempos. Y la carpintería era parte de la construcción. Entonces,
dice, pues nadie, el profeta no es bien recibido en su propia tierra. Entonces ahí vemos en Mateo 13, 53 al 58, que en el mismo Yeshua reconocía que él era un profeta. Él aceptaba, él mismo lo dijo, que era un profeta. No estaba diciendo, yo soy el rey de Israel, yo soy el que... No dijo nunca eso. Que se lo ponen a él y luego se lo cuelgan y le dicen que lo dijo, bueno, eso no sé. Pero aquí, de acuerdo a esta parte, Yeshua dijo, soy profeta. Los profetas no lo reciben bien en sus propias tierras. Bueno, sin embargo, en el año 120 de esta era cristiana o después de Cristo, Hechos 10:38 se escribió en ese año, que en el segundo siglo, mis amados, es cuando nació el cristianismo realmente, con todo su esplendor, el cristianismo, que es un enfoque grecorromano acerca del Mashiach. No es un enfoque judío, es un enfoque grecorromano totalmente. Entonces, vemos aquí en este escrito que estamos hablando en el año 120, estamos hablando de, ¿qué será? 70, 90 años después de la muerte de Yeshua aproximadamente, 90 años después. Y dice el escritor, que supuestamente es Lucas, pero no fue Lucas, es un anónimo, no se sabe. Dice Hechos 10:38, dice, me refiero a Yeshua de Nazaret, cómo lo ungió Dios con su espíritu y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sí? Ahora, aquí estamos viendo que en esta parte nos está mostrando a un Yeshua profeta. O sea, fue ungido por Dios. No fue ungido por otro profeta, no. De acuerdo a esto, dice, Dios lo ungió. Ahora, ¿qué es lo que hizo? Hizo el bien. Ayudó a otras personas, ¿ok? Hizo el bien como un profeta. Entonces, hasta aquí estamos viendo, ¿Yeshua fue Mashiach? Sí, como profeta. Acuérdense que hay tres Mashiach: profeta, sumo sacerdote y rey. De acuerdo a los protocolos bíblicos, a los protocolos que se hacían en la antigüedad. Entonces, de acuerdo a esto se reconoce, porque el mismo Yeshua dijo, yo soy profeta. Ahora, ¿cómo se formó la idea del Mesías? Ahora vamos a hablar de información de cómo se formó esa idea del Mesías, de dónde viene. Si el concepto de Mashiach existía en el preexilio, como he enseñado, tenemos que ver las escrituras en el exilio, preexilio, exilio y postexilio, sobre todo el Tanaj. Entonces, hablando de la cosmovisión israelita, hebrea. Ahora, ¿cómo se formó esa idea? Génesis 49, que esto se copiló prácticamente en el exilio, describe las bendiciones de los hijos de Israel prometiendo toda clase de bienes para el tiempo venidero a través de la tribu de Judá. Ahora, recuerden que los que estaban copilando toda esta información eran judaítas. ¿Ok? Bueno, el oráculo de Balaam describe que sale una estrella de Jacob, un gobernante de Israel. Ahora, chequen ustedes, ya en el exilio que se copiló, los judaítas estaban copilando toda esta información. Y está mostrando que va a venir un gobernante. Ya aquí tan solo con el oráculo de Balaam habla de un gobernante de Israel, una estrella, ¿sí? Que sale, dice, sale una estrella de Jacob. Muy bien. Esto viene en Números 24:17. Ahora, segunda de Samuel 7:12 dice que la profecía de Natán a David sobre un futuro rey. Entonces, fíjense cómo están hablando de un futuro rey que va a traer ese gobierno total, que ya no va a haber esa opresión. Nosotros recordemos que el pueblo de Israel, que es cananita, siempre tenían ese yugo encima de los egipcios, y no eran los asirios, y no eran los de Babilonia. Entonces, y luego llegaron los filisteos, que son griegos. Entonces, había una opresión de unos de otros, si no era uno, era el otro, y había una opresión siempre, y que estaban ahí subyugados, estaban ahí cabizbajos, y siempre estaban que los amalecitas ahora, y que bueno, y ellos estaban añorando, estaban esperando
un rey que pudiera traer esa paz, ese gobierno, y dice, bueno, ya basta, ya no nos van a gobernar, ya no nos van a pisotear. Entonces, aquí vemos también con 2 Samuel que este profeta está hablándole a David de un futuro rey. El Salmo 2, 6 y el Salmo 110, 1 nos habla de una esperanza gloriosa en el futuro. Entonces están hablando hacia un futuro, están hablando de tener un gobernante que traiga la paz, pero que no tan solo traiga la paz, sino que también gobierne a todos, ¿sí? Desde Jerusalén. Y Jeremías 33, 14 al 26, vayan anotando para que ustedes lo estudien, porque es bastante la información que tengo ahora. Aquí hay una promesa de restauración de un sacerdocio santo que va unida con un reinado de un descendiente de David. Jeremías 33, recordemos que Jeremías es preexilio. Jeremías estuvo pues su ministerio bastante fuerte durante el rey Josías, que fue cuando descubrieron los escritos que se le conoce como la segunda ley o Deuteronomio, ¿sí? Y pues bueno, y que de ahí se empezó a editar y a hacer varias cosas, a agregar a esa escritura que encontraron y que todavía en el exilio completaron. Zacarías 3 muestra que en un futuro va a haber un Mesías sacerdotal que está relacionado con el templo. Entonces, miren, ya están hablando de un rey que va a gobernar, pero ahora están hablando de un Mashiach sacerdotal que va a estar relacionado con el templo. Recuerde, Mashiach. Mashiach, a veces dicen, es que Mashiach tiene que ser rey. No, un profeta, un sumo sacerdote o un rey. Y en este caso, Zacarías 3 estaba hablando de un Mesías, de una persona ungida. De acuerdo al protocolo y de acuerdo a las indicaciones que dice la Torá, de acuerdo a quienes van a estar en el templo como sumos sacerdotes, tiene que ser del linaje de Leví, de Aarón. Tiene que venir de ahí para poder ser un sumo sacerdote. Si se pone a alguien que no viene del linaje, que no es de Aarón, entonces se está quebrantando las indicaciones que la Torá está diciendo. ¿Ok? Entonces, cuando están diciendo aquí que va a haber un Mesías sacerdotal, está hablando del linaje de Aarón. ¿Ok? Se está refiriendo a un Mesías sumo sacerdote, a un sacerdote, no está hablando de rey. Debemos hacer la diferencia entre profeta, entre sumo sacerdote y rey, porque esa palabra Mashiach aparece tanto para cualquiera de los tres oficios. ¿Ok? No es la misma palabra que habla de ungimiento, de unción, pero el oficio es diferente. Al menos te estoy platicando cómo lo ven los judíos, porque la Biblia es judía. ¿Ok? No cómo lo ven los griegos, cómo lo ven los grecorromanos. No, pues ellos lo van a ver pero muy diferente. ¿Ok? Deuteronomio 18:15, en el futuro vendrá un profeta, checa el dato, un profeta que será sucesor de Moshe y el pueblo tiene que escucharlo. De alguna manera este versículo se hace referencia con nuestro bendito maestro Yeshua de Nazaret, profeta, ¿ok? Él mismo dijo Yeshua, profeta, yo soy profeta. O sea, no se dijo yo soy profeta, nada más dijo, a los profetas no los recibe bien en su propia tierra, ¿sí? El que tiene oídos que entienda. ¿Ok? Entonces aquí Deuteronomio 18:15 está visualizando que va a venir un profeta. Ahora, Malaquías 3:1, que fue escrito en el año 350 antes de la era cristiana, también tiene la esperanza del retorno del profeta Elías. También dice que vendrá el ángel de la alianza antes del juicio y del reino mesiánico. Ahora está hablando ya de un reino mesiánico, rey, ¿ok? Un ungido. Ustedes deben de ir viendo la diferencia. ¿De qué tipo de unción se está hablando? La regia es de un rey. Y aquí está hablando de un reino mesiánico. El Deuteronomio habla de un profeta. El otro Zacarías hablaba de un sacerdote. Entonces estamos hablando de tres diferentes mesías. ¿Ok? Y que la filosofía grecorromana toma las tres para acomodárselas a Yeshua. Entonces, bueno, por eso es una de las razones que en el judaísmo no aceptan la filosofía grecorromana. La grecorromana toma todo y se lo acomodan a Yeshua, todo. Dice, no, es que esto no es así. ¿Por qué? Porque va en contra de las mismas escrituras.
se iban a contradecir. Isaías 40 al 55, que es el segundo Isaías, o el Deutero Isaías, habla del siervo de Yahvé. Y aquí hay una situación donde los grecorromanos, recuerden que digo grecorromanos son cristianos y mesiánicos, ¿ok? El judaísmo es aparte, no, nada que ver, por eso siempre chocan. Y aquí esta es una de las razones por las que chocan bastante, porque no se ve el contexto, ¿ok? Yo te doy la información. Y el Deutero Isaías se escribió en el exilio, durante el exilio. Y en el exilio, el pensamiento era diferente. En el exilio fue cuando nació más la idea de monoteísta, de un solo Dios, y que no hay otro Dios. Y es precisamente el escritor, el segundo escritor, que no es el Isaías original, ¿ok? Recuerden que el Sefer o el rollo de Isaías son 3 autores, que el capítulo 1 al 39 se dice que es el autor original, el profeta Isaías, y que los otros del 40 al 55 es un escritor y del 56 al 66 es otro escritor. Son 2 anónimos. Y el segundo escritor que estoy hablando, el Deutero Isaías, fue durante el exilio, cuando pensaron que nada más había un solo Dios. Este escritor habla de un solo Dios. El tercer Isaías, o el trito Isaías, que es del 56 al 66, tiene otra doctrina, otra teología totalmente diferente. Nosotros podemos ver que el libro de Isaías, del capítulo 1 al 66, hay 3 teologías diferentes, ¿ok? Por eso hay que ver en cuándo se escribió y por qué lo escribió así. Bien, el Deutero Isaías, del 40 al 55, habla del siervo de Yahvé. Del capítulo, o sea, todos, si nosotros vamos a estudiar Isaías 53, no agarremos el puro capítulo, tenemos que estudiar desde el 40 hasta el 55, que es todo el escrito de ese autor. ¿Y qué es lo que estaba visualizando ese autor? Ese autor estaba visualizando a un siervo, el siervo de Yahvé. Y nosotros podemos comprobar, ustedes háganlo por favor, que el siervo de Yahvé se refiere a Israel, al pueblo de Israel. De acuerdo a este contexto, dice ahí, menciona de los problemas y dolores del siervo y todo acabará en gloria. Estaba hablando de todos esos problemas que el pueblo había pasado, esa persecución, esa matanza, ese sufrimiento que había pasado el pueblo de Israel, pero que finalmente iban a llegar a un futuro glorioso, a estar en su tierra, a estar en paz, a estar felices. Eso es lo que habla. La palabra siervo de Yahvé aparece muchas veces en el libro, en el segundo Isaías, del 40 al 55, y todo el contexto habla del pueblo de Israel. Ahora, de acuerdo al contexto de el siervo del pueblo es Israel. Daniel se escribió en el año 164 antes de la era cristiana. Menciona a un agente de Dios con una misión salvadora y lo presenta como un hijo de hombre. Y no emplea la palabra Mesías. Lo presenta como un hijo de hombre. Ahora, hay una idea mesiánica, un ser humano que va a aniquilar a los enemigos de Israel y dominará toda la tierra. Ahora, esto es una idea mesiánica. Un personaje, un ser humano, no está hablando de un semidios, de alguien que que su mamá la engendró un dios, como sucedió con Apolonio de Tiana, como sucedió con Hércules, ¿ok? Y como sucedió con otros personajes conocidos en la historia, ¿ok? En la historia, en la mitología, en la leyenda. Están hablando de un ser humano. Y este es el punto. ¿Qué están esperando los judíos? ¿O qué ven? ¿Qué veían en aquel tiempo? Que ya estamos hablando en el post-exilio. Un ser humano. Totalmente ser humano. ¿Ok? Vayan tomando nota. Los apócrifos de la Biblia hebrea fueron redactados entre el siglo III antes de la era cristiana y el siglo I de esta era común. Estamos hablando unos 4 siglos, 4 o 5 siglos.
Tiene un gran contenido teológico, no aparece la descripción de un Mesías, chequen ese dato. Aparece un Mesías político de extirpe real y guerrero, unida a la idea de un paraíso en la tierra de Israel. Ahora vayan viendo la información, conceptos. Estamos hablando prácticamente qué es lo que ven los judíos, qué es lo que estaban esperando antiguamente los judíos, los israelitas. ¿Qué es lo que esperan? Y al decir judíos me estoy refiriendo a la religión que nació después del exilio, ¿sí? Del judaísmo, a esa religión monoteísta que nació después del exilio. Judíos, con esa fe, con esa creencia, y eso es lo que estaban esperando a un humano, ¿sí? De una estirpe real, por eso hablaban del rey David que va a venir de ahí, pero un guerrero, alguien que va a pelear, alguien que va a tomar las armas. Son los conceptos que tiene, ¿sí? Es una idea. Y luego el paraíso en la tierra, está hablando de un lugar de bienestar, de un lugar hermoso que vamos a disfrutar, decían ellos. Bueno, esos son mensajes de esperanza. El libro cuarto de Esdras, escrito en el siglo I de esta era común, checa el dato, en el siglo I ya, dice: el Mesías aparece bajo el nombre de León, el león de la tribu de Judá, que va a destruir al águila. El águila se refiere a las legiones romanas, ¿ok? Para restaurar su propio reino que durará 400 años. O sea que aquí no es un milenio, como dice el escritor de Apocalipsis, de un llamado Juan, que no es el apóstol, ¿sí? Entonces, pues, él habla de 1000 años. Esdras dice, no, son 400. Que más o menos Apocalipsis fue escrito a finales del primer siglo, o sea que ahí más o menos se van. Entonces uno dice aquí, de un punto de vista judío, dice, bueno, este tiempo va a durar 400 años. Durante ese tiempo Israel gozará de paz, alimentos, felicidad, luego vendrá el fin del mundo, pero luego vendrá otro nuevo, que es el paraíso. Entonces ya aquí estamos viendo temas escatológicos en el primer siglo, en libros apócrifos, ¿ok? En libros. Entonces, estos libros apócrifos se leían en aquel tiempo y nosotros tenemos que ir viendo cuál era la mentalidad de ellos, qué es lo que pensaban, qué es lo que ellos veían, ¿ok? Te estoy dando información, repito una vez más, no estoy transmitiendo mis creencias, esas son mías, es información. Verifica, investiga y concluye. Tu conclusión es la más importante. Apocalipsis de Baruch también es un escrito en siriaco, en el siglo I de esta era común. O sea, date cuenta, en el primer siglo, que fue donde nuestro bendito maestro vivió y hizo su ministerio, también hubo muchos escritos que surgieron en ese tiempo, en el primer siglo. El cristianismo despuntó y creció y hizo su aparición prácticamente a inicios del segundo siglo. Aquí habla este Apocalipsis de Baruch, habla de un Mesías humano, pero de origen celeste, o sea, de algo celestial, cuya presencia en la tierra se irá mostrando poco a poco conforme a lo previsto. Solo va a salvar a los israelitas y la tierra se va a convertir en un paraíso. Entonces este personaje del que escribió Apocalipsis de Baruch habla que la salvación nada más es para los israelitas y va a ser un paraíso esa tierra. Lo demás, pues ni modo, se la pierden, no entran en este proyecto. Pero aquí nos está hablando de un Mesías humano, pero que tiene un origen celeste, celestial. Ahora, vayan ustedes tomando la información, ¿sí? De cómo ya en ese tiempo ya estaba la influencia grecorromana bastante fuerte. De hecho, hay muchos escritos apócrifos judíos con una gran influencia de la filosofía platónica, de Pitágoras, Cínico, de varios de los personajes filósofos, que son 7 filósofos de gran influencia griega en el mundo judío, ¿sí? En el mundo judío, vamos a decir, 300 años antes de la era cristiana, y después de la era cristiana hay una gran influencia. De hecho, en el Nuevo Testamento hay mucha filosofía platónica y pitagórica, ¿ok? De veras, y si ustedes lo analizan, lo van a descubrir. Entonces, pues bueno, ya estamos viendo aquí
en el libro de Baruch, capítulo 29, 5 al 8, que está hablando de este Mesías, que habla de un tiempo escatológico. Quiero hablarte del testamento de Leví. Capítulo 18, el 1 al 4, dice: después que el Señor haya tomado vengar a ellos, se interrumpirá el sacerdocio. Entonces suscitará el Señor un sacerdote que juzgará realmente a la tierra durante, un sacerdote a quien serán reveladas todas las palabras del Señor. Él juzgará rectamente a la tierra durante muchos años. Su estrella se levantará en el cielo como un rey, brillando como luz del conocimiento, al igual que el sol durante el día, y será ensalzado en el mundo hasta su recepción. Brillará como un sol en la tierra, eliminará todas las tinieblas bajo el cielo y habrá paz en todo el mundo. O sea, este es el testamento de Leví, este es un libro apócrifo, y chequen ustedes cómo está redactando lo que el que escribió así interpretaba, eran sus sueños, eran sus deseos, y así lo escribieron. Bien, el manuscrito del Mar Muerto, el 4Q246, menciona un Mesías celeste y es muy raro en el judaísmo, la verdad, se los he estado diciendo, o sea, es muy, pero muy raro en el judaísmo que piensen eso. Dice, porque esperan a un Mesías totalmente humano para poder ser ungido. Chequen el dato. Es decir, viene un personaje, de acuerdo al judaísmo, esperan a un hombre totalmente humano para ungirlo, ¿sí? Ungirlo como rey, porque va a ser un guerrero. No están hablando de un sacerdote para que esté en el templo, no. Ellos esperan a un guerrero que se levante, que pelee, que pueda recuperar pues esa libertad del pueblo, que nadie los gobierne. Bueno, eso viene en el escrito Mar Muerto 4Q246. El texto de Qumran 11Q Melch II, 619, también aquí ya viene algo que involucra Melquisedec. Es un tema que se maneja en esas fechas, en esos tiempos, que de alguna manera el que escribió el libro de Hebreos también, como era algo común que se escuchaba, también lo involucra precisamente en el escrito de los Hebreos, ¿sí? Que dice: Melquisedec proclamará para ellos, los justos, los sádic, la liberación, ¿sí? Que los va a limpiar de toda iniquidad, y bueno, va a suceder como un jubileo, y va a ser el final de los tiempos, va a expiar pues a los que son hijos de Dios. En las alturas Melquisedec pronunciará a su favor. Dice, pues es tiempo del año de gracia. Melquisedec ejecutará venganza de los juicios de Dios ese día, ellos, los justos, y dice, del lote de Melquisedec serán liberados de la mano de Belial, que es el diablo, y de los espíritus de su lote. En su ayuda vendrán todos los espíritus celestiales de la justicia. Melquisedec será el que mande sobre todos los hijos de Dios, y él presidirá su asamblea este día de la paz, de la que habló Dios del antiguo por la boca de Isaías profeta. Dice, qué bellos son sobre los montes los pies del pregonero que anuncia la paz, el pregonero del bien que anuncia la salvación, diciendo, Sión, tu Dios reina. El pregonero es el ungido del Espíritu, es Mashiach, del que habló Daniel, y el pregonero de aquel que anuncia la salvación. Ahora, recordemos que Daniel no habló como Mesías, habló del Hijo del Hombre, ¿ok? Que es muy diferente, muy diferente. La comunidad de Qumran muestra 4 actividades mesiánicas de Melquisedec: juez, vengador de los justos; sacerdote celeste que expía los pecados del hombre; vencedor de Hasatán; y establecer el reino de Dios. Si nosotros observamos esto es lo que está precisamente en la doctrina cristiana mesiánica, hablando, y que todo esto, el personaje Melquisedec, también se lo ponen a Yeshua de Nazaret. Es decir, a Yeshua de Nazaret es, en el pensamiento greco-romano del cristianismo mesiánico, ponen, Yeshua es profeta, es sumo sacerdote y es rey, las 3 cosas. Bueno, vamos a ver qué es lo que las mismas escrituras dicen, y de acuerdo al protocolo antiguo de cómo se corona un rey. Los evangelistas toman
lo que conocemos también los textos mesiánicos del rollo de Qumran del año 1. Es decir, los que escribieron los evangelios, que son anónimos, ¿sí? Tan solo Mateo, Lucas y Juan son anónimos, no se sabe quiénes fueron. Ya después, en el segundo siglo, los padres de la iglesia cristiana fueron los que le pusieron nombres, pero no se sabe. Marcos es el que más o menos hay una información ahí, pero el primer evangelio que se escribió en el año 70 aproximado fue el de Marcos, ¿ok? Entonces, los rollos de Qumran fueron tomados como una base también para hacer sus escritos. Ahora, mucha de la ideología mesiánica de los escritos apócrifos de la Biblia hebrea están en los evangelios canónicos y en la ideología de Pablo con respecto al Mesías. Quiero decirte que la iglesia cristiana, la católica, que prácticamente es la base, es la madre de los cristianos, tomó 4 evangelios, pero son 80 evangelios. Hay 80 evangelios. Tomaron los que más o menos tenían coincidían en esa descripción, pero hay 80. No pusieron el de Felipe, donde prácticamente ponen a que Yeshua tenía una esposa, ¿ok? El de Tomás, ¿ok? Entonces, vemos que hay 80 evangelios, hay que ver que los demás le llaman apócrifos. Bueno, así la iglesia madre cristiana, así lo estipuló y dijo, bueno, los evangelios que van a leer son estos, son 4 y no más, punto y se acabó. Entonces, pero hay más evangelios, hay que ver qué dicen los demás. Pero los demás echan abajo muchas cosas de estos 4 evangelios canónicos. Por eso necesitas tú leerlos, necesitas investigarlo. Mucha de la ideología mesiánica de los escritos apócrifos de la Biblia hebrea están en esos evangelios canónicos. Y sobre todo la ideología paulina con respecto al Mesías. Yo quiero decirte que Pablo era un judío, ¿sí? Era un judío, practicaba judaísmo, nazareno porque creía en Yeshua, pero era helénico porque era de pensamiento y trasfondo griego. Entonces, dése cuenta cómo piensa Pablo en ese trasfondo griego, ¿ok? Cómo interpreta como Filón de Alejandría, que es un filósofo judío muy conocido en el primer siglo, al igual que Josefo, pero Filón de Alejandría, un filósofo judío, tenía esa perspectiva griega. De hecho, hace una interpretación de la Torá, pero en un contexto griego, en una perspectiva griega. Yo les decía el otro día, precisamente, él habla del logos, cómo lo interpreta, qué es el logos y cómo lo interpreta en una perspectiva griega. Y lo que tú ves en el capítulo 1 del Evangelio de Juan es un copiar y pegar de la filosofía que tenía Filón de Alejandría acerca del logos. El concepto que nosotros vemos en el capítulo 1 del libro de Juan, que es un libro totalmente gnóstico, es un libro con esa influencia griega, sobre todo el capítulo 1 con Filón de Alejandría. Ustedes investiguen Filón de Alejandría acerca del logos, que es lo que él tiene, incluso en la biblioteca que tenemos de Misterio 710, ahí está el escrito, léanlo y ustedes saquen sus conclusiones, por favor. Tu conclusión es la más importante, ¿ok? Al final del exilio, los judaítas estuvieron bajo la influencia persa del zoroastrismo. Esto ya es tremendísimo, ¿sí? El zoroastro o el zoroastrismo, que fueron incluidos al judaísmo. Es decir, el judaísmo tiene ideologías de diferentes conceptos, de diferentes ideologías religiosas. El zoroastrismo, te invito a que investigues. Pero, ¿qué es lo que habla el zoroastrismo? Habla del fin del mundo, de la resurrección de todos los seres humanos, del juicio final, de la destrucción de los malvados y de la felicidad eterna de los justos. El zoroastrismo es más antiguo que el judaísmo. Se piensa que el zoroastrismo fue el primer monoteísmo que existió, ¿ok? Eso es lo que se dicen los estudiosos, los historiadores. Entonces, aquí estamos viendo ya algo del zoroastrismo. El fin del mundo, la resurrección de todos los seres humanos, el juicio final, la destrucción de los malvados y la felicidad eterna de los justos, que este pensamiento es más antiguo de lo que se escribió y lo que se compiló en el exilio, que es los escritos hebreos. ¿Ok? Recomiendo que lean el Salmo 17 de Salomón, si el Eterno nos los permite.
Quizás el próximo Shabbat lo leemos completo y lo vamos analizando porque es bastante largo. Son como 40 y tantos versículos, pero vale la pena que lo lean. ¿Sí? También está en la biblioteca, ahí lo puedes bajar y estudiar, pero sí se valdría la pena que lo leyéramos aquí para que te des cuenta qué es lo que se pensaba. Miren, el Salmo de Salomón no lo escribió Salomón. Acuérdense que los escritos se ponen a un personaje, aunque no lo haya escrito, pero se lo ponen, ¿no? En los Salmos de Salomón, ¿los escribió Salomón? No, los escribió. La Torá de Moshe, sí, pero ¿lo escribió Moshe? No, no la escribió. Ah, pero es un personaje conocido en la memoria colectiva del pueblo, ¿no? Entonces, dése cuenta de esto. El libro de Daniel, ¿lo escribió Daniel? No, fue un anónimo. Ah, porque Daniel, sí, ahora sí que estuvo, de acuerdo a los relatos, estuvo en el exilio en el año 500, 400, y el libro se escribió en el año 662, o sea, se dan cuenta, o sea, se ponen los nombres, está en el Nuevo Testamento igual. Las cartas de Pablo se le dicen que son como 14, solamente escribió 7 él, 7. Efesios no la escribió Pablo, Segunda de Tesalonicenses no la escribió Pablo, y así. Entonces, pero se le atribuye a Pablo. Recomiendo el Salmo 17 de Salomón, dice, los Salmos de Salomón se trata de un libro extracanónico que según la opinión de algunos especialistas se incluyó en algunos ejemplares de la Septuaginta, solamente en algunos, o sea que como que sí, como que no. Más o menos los filólogos y todos los estudios que se han sacado, se escribió aproximadamente en el año 60 antes de la era cristiana o antes de Cristo, donde la época romana pues ya como que iba a comenzar, pero la influencia griega, el pensamiento griego estaba muy, muy fuerte. Se compone este Salmo de Salomón de 18 salmos. Tiene un tono apocalíptico donde resalta el tema del rey Mesías. Chequen el dato, un rey Mesías, un Mashiach que es rey, que va a venir, dice, y la restauración del reino de Israel. La idea de un reino mesiánico político impuesto por la violencia y las armas encontró aceptación en dos sectas judías muy importantes, los celotes y de una forma más moderada los esenios. Ahora, chequen el dato, los celotes y los esenios, ¿ok? Los esenios como Juan el Bautista, que de alguna manera, pues sí tenía un rechazo fuerte hacia los del templo, los saduceos, ¿ok? Los esenios que estaban en las cumbres, que estaban fuera de Jerusalén. Ahora, esto es relevante que nosotros vayamos viendo el contexto de este salmo, el Salmo 17, que están esperando a un Mesías político, guerrero, humano, que tiene que ser purificado. No nació inmaculado, no, tiene que ser purificado. Ahora, estamos hablando de un siglo de 60 años antes de la era cristiana, el concepto que tenían de un Mesías. El Evangelio de Juan, hay un episodio donde se deja traslucir semejante expectativa popular de un reino mesiánico, terreno, humano, en la reacción entusiasta de la multitud ante el signo de la multiplicación de los panes y en el intento de arrebatar a Yeshua para proclamarlo rey. Vemos esto en Juan 6, 14 al 15. Es decir, hubo un milagro. Entonces la gente, al escucharlo hablar de una manera con autoridad y con esa unción del respaldo de Dios, dijeron, vamos a coronarlo rey. ¿Pero qué pasó? Vamos a leer. Dice versículo 14 de Juan 6. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Yeshua había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, están haciendo una referencia a lo que les dije de Deuteronomio. Vendrá un profeta de entre sus hermanos. Está hablando de un ser humano. 6:15. Pero entendiendo Yeshua que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es decir, Yeshua no estaba buscando el ser rey. Él sabía que era profeta. Sin embargo, la gente lo quería hacer por las señales que veía de la comida, los milagros, la sanidad, en fin. Ahora, yo quiero hablarte un poquito del Rab Shlomo, o sea, Salomón, Yehuda Berry. ¿Quién es? Y ya para terminar esta enseñanza de informativa que te estoy dando, y por favor verifica, investiga y concluye,
¿Quién es Yizkiyahu ben David? Que así es como le, vamos a decir, su seudónimo le han puesto, pero su nombre es Shlomo Yehuda Beri, Salomón. Este personaje, yo quiero hablarte de él un poquito, lo que he investigado, y es un personaje tremendo, tremendo, de veras. Te voy a compartir la información que pude yo recopilar. Yizkiyahu ben David tiene 32 años, más o menos como la edad de nuestro bendito maestro Yeshua. Ahora falta que lo crucifiquen. Es hijo único, ojo, es un genio. O sea, hablando humanamente a nivel cerebral, es un genio, ¿sí? Es un prodigio de la Torá. Sabe de memoria muchos escritos, algunos dicen que se sabe la Torá de memoria, que se sabe el Talmud de memoria, algunos dicen eso. Yo en lo personal no lo sé. Que puede ser, sí, porque nuestro cerebro, el cerebro que Dios nos ha dado, tiene un potencial impresionante. Y puede hacer eso, sí lo puede hacer. O sea, el cerebro es capaz de hacerlo. Entonces, yo nada más puse que se sabe muchísimo de la Torá, muchísimos escritos del Talmud, versículo, capítulo, todo. Dentro de los que están con él, dicen que se sabe de memoria la Torá y el Talmud. Bueno. Su abuelo era uno de los sabios de Yemen, o sea, viene de una estirpe del judaísmo, de los sabios, de los que estudian. Su abuelo materno era de Alepo, Siria, pero también judío. Es de la descendencia sefardí, es un sádic, lo consideran así, porque también Dios ha usado su vida para sanar a muchas personas. Dios ha hecho prodigios en muchas personas a través de este sádic llamado Shlomo Yehuda Beri. Ahora, es un personaje que ha despuntado dentro del judaísmo ortodoxo. Sin embargo, ellos no lo llaman como un judío como tal, así como un Mesías. ¿Ok? Es un prodigio, es un genio. La pregunta ¿es el Mesías que espera Israel de acuerdo al Salmo de Salomón 17, de acuerdo a los escritos que hemos analizado? ¿Ok? Podríamos pensar que es algo similar que pasó con nuestro bendito maestro Yeshua de Nazaret, que en su tiempo fue un prodigio, una persona que Dios usó, que la unción de Dios, como dice lo que decíamos Hechos 10:38, que Dios lo ungió para hacer el bien, para liberar a las personas cautivas por el diablo, por los demonios, que sanó a muchas personas, que hizo milagros, lo que es un profeta. O sea, a un profeta se le atribuye los milagros, ¿ok? Lo que está pasando precisamente con este personaje que yo respeto es este sádic Shlomo Yehuda Beri, que también es un personaje prodigio, que Dios está pues usando, su unción está en él ha hecho milagros a través de él. La pregunta ¿es el Mesías también? Y nosotros podemos ver durante la historia del judaísmo varios personajes sabios que se les ha considerado como Mesías, como un Mashiach, pero un Mashiach profeta o un Mashiach rey. Mashiach sacerdote tiene que venir del linaje de Aarón, porque si no estarían en contra de lo que Dios estableció por medio de los levitas, de acuerdo a los escritos. Te hablo de acuerdo a los escritos. Entonces, ¿de cuál Mesías estamos hablando? Si dicen que este personaje, Shlomo Yehuda Beri, ¿sí?, es el Mesías, es un Mesías profeta de estos tiempos, o es el Mesías rey. Todavía no. Si es el Mesías rey, lo tienen que ungir de acuerdo al protocolo que hay en las Escrituras, leer el Salmo 2, leer el Salmo 110, ungirlo con aceite y todo el protocolo que hay en esto tendría que hacerse. Y cuando eso se haga, entonces, en ese momento se convierte en un Mashiach rey. Porque de acuerdo a lo que estamos leyendo, que su seudónimo es Yizkiyahu ben David, y están hablando de que es un linaje del rey David. Entonces tiene la aspiración, este personaje, a ocupar, ser el rey ahora sí que de Israel, del Estado de Israel, y que va a gobernar Israel y que va a gobernar todo el mundo y todo el mundo se va a postrar hacia él. Es un
Ahora, está hablando de acuerdo a los pensamientos judíos post-exilio, tiene que ser, de acuerdo al Salmo 17, un humano, un guerrero, ¿sí? Y político. Y si este personaje llamado Shlomo Yehuda Berry cumple esto, pues entonces va a ser el Mesías, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya lo van a ungir como rey. ¿Y qué pasó con Yeshua? Bueno, Yeshua, de acuerdo a todos los escritos que estamos leyendo desde el punto de vista del judaísmo, es un profeta. En ningún momento lo coronaron como rey en el protocolo. Algunos basan, dice, es que en la cruz pusieron el rey de los judíos. Pues sí, pueden haber puesto lo que tú quieras. No, es que las letras también dicen el Yud, Het, Bat, Hei. Ok, está bien, pero tiene que ser coronado de acuerdo al protocolo que viene en la Biblia. Ok, de ahí se pueden interpretar muchas cosas. De acuerdo a la muerte de nuestro bendito maestro Yeshua, ahí en un madero, hay muchísimas interpretaciones. Voy a decir de una manera sencilla, hay 7,000 millones de interpretaciones. Es decir, cada habitante del mundo tiene una manera de interpretar la muerte de Yeshua, tiene una manera de interpretar el ministerio de Yeshua. Entonces, por eso yo te dije, yo no voy a exponer mis creencias, te estoy dando información para que tú lo analices y llegues a una conclusión. Bien, puedo recomendar algunos libros. El año 1, Israel y su mundo cuando nació Jesús, de Antonio Piñero, sobre todo las páginas 235 a las 248. También está el libro de los muertos, el libro egipcio. No lo he subido, pero yo creo que lo voy a subir hoy mismo ahí a la biblioteca para que tengan el libro de los muertos de egipcio. Como es biblioteca, va a haber libros de todos los pensamientos, porque es biblioteca. Es para que puedas investigar, ver las maneras de pensar. O sea, no es una línea, hay de todo. Luego también Instituciones del Antiguo Testamento de Roland de Vaux, muy bueno. Sobre todo si quieres aprender cuál es el protocolo de los reyes de la coronación, ese libro te lo va a decir de manera histórica muy puntual. También está Mitos y Leyendas del Antiguo Egipto de Robert S. Wisdell. También viene información relevante, importante, y vas a poder ver cómo la influencia egipcia está en el judaísmo y también en el cristianismo que nosotros conocemos. Pues bueno, esto es lo que tengo a este momento de compartir con ustedes. Esta es la enseñanza de manera sencilla, digo yo, y pues espero que haya sido esta información para que tú la puedas verificar